Yo no conocí ese Jesucristo. A mí me inculcaron, ¿verdad?, en una religión. Pero a mí la palabra me dice que Cristo no es religión, que Cristo es un Dios de poder, que Cristo transforma, que Cristo obra en los corazones. Aleluya, gloria al Señor. Yo no conocí a ese Jesucristo. Yo solamente lo conocí a través de un crucifijo, a través de una imagen. Pero la palabra de Dios dice que Él murió, pero resucitó al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Él murió para transformar mi familia. Él murió para sacarme de lo vil y menospreciado. Ahí donde la sociedad muchas de las veces, cuando alguien está en pecado, ¿qué es lo que dice? Primero te señala, primero te dice la pecadora, el pecador. Pero Cristo no dice eso. Jesucristo dice: venid a mí todos los cargados y cansados, que yo os haré descansar. Gloria al Señor. Yo hoy le doy gracias a Dios, porque por misericordia y gloria del Señor, hoy estamos predicando el Evangelio juntamente con mi esposo. Yo le doy gracias a Dios porque era una de las personas en el cual yo vi, ¿verdad?, desde el primer día de mi matrimonio. Vi golpes, humillaciones. Y siempre pensé y siempre decía: este no cambia ni volviendo a nacer. Es lo que él tenía, esa palabra para mi esposo. Cuánto muchas veces, ¿verdad?, la madre, la esposa, la hermana, la sobrina, la abuela, cuando ve a alguien, ¿verdad?, alcohólico, cuando ve a alguien golpeador, cuando ve a alguien, ¿verdad?, que ofende, que lastima, es lo primero que uno dice. Pero ¿sabe por qué? Porque no llega todavía el conocimiento a nuestras vidas. Yo hoy le doy gracias a Dios porque hoy tengo un esposo que el Señor lo transformó. Hace unos días una persona me preguntaba si seguía casado con la misma persona. Pues para la honra y gloria del Señor, llevamos 21 años de casado, porque Cristo vino a nuestras vidas. Cristo transformó mi hogar, Cristo transformó mi familia. Y hoy yo le doy gracias a Dios porque hoy tengo un esposo que predica la palabra. Hoy tengo un esposo que le sirve al Señor. Sabe que yo no entendía los propósitos de Dios. Cuánto hoy en día la gente se burla del Evangelio. Yo era una de esas personas que yo me burlaba del Evangelio, me burlaba de los hermanos, de las hermanas. Pero no sabía que ese Cristo de poder iba a venir a mi vida, que ese Cristo de poder iba a cumplir su palabra. Porque hay una palabra, mi hermano, vecino que me escucha. La palabra de Dios dice que toda rodilla se doblará ante el Dios Todopoderoso. Y ese Dios es el que quiere transformar Benito Juárez. Ese Dios es el que quiere cambiar las vidas. La bolsita, la bozalla. ¿Sabe que hoy en día mucha gente, a pesar de que se está predicando el Evangelio, no cree en el Evangelio? Yo le quiero decir hoy quiero testificar de ese Dios de poder, que Jesucristo no es religión. Jesucristo no es una más de las religiones. Jesucristo salva, Jesucristo sana, Jesucristo transforma al alcohólico, salva a la prostituta, salva al homosexual, salva a la lesbiana. Gloria a su nombre. Yo era una más de las pecadoras. No podemos decir, ¿verdad? Quizá mucha gente dice que es lesbiana, homosexual, es más pecador que yo. No, mentira. La palabra de Dios dice que pecado es pecado. Así te robes 50 centavos, así te robes 1.000.000, pecado es pecado delante de Dios. Y mi pecado era más grande, era tan grande. De igual manera como mucha gente camina arrastrando al pecado, arrastrando cadenas de maldiciones. Pero cuando Jesucristo viene, transforma la vida. Cuando Jesucristo viene al corazón del hombre, todo lo cambia. ¿Sabe que hace 9 años? Yo recuerdo que mi esposo fue el primero que le creyó a ese Cristo de poder. Tengo una cuñada que es cristiana. Yo me burlaba de ella y yo decía, recuerdo muy bien que en una ocasión ella le dijo a mi esposo: no te preocupes, yo ya había iniciado los trámites de divorcio. Y ella le dijo: no te preocupes, hermano, la iglesia está ayunando. Nos metimos a ayuno y oración porque tu matrimonio se ha restaurado. Yo me reía, yo me burlaba. Y yo solamente decía: él no lo cambia ni volviendo a nacer. Es la palabra que mucha gente a veces tiene en la boca. Porque cuando ve que no cambia el alcohólico, dice: así se va a morir alcohólico. Pero Jesucristo dice que no. Porque cuando uno ve a alguien en pecado, cuando ve a la lesbiana, ¿qué es lo que dice uno? No cambia. Cuando
ve el homosexual, no cambia. Eso es lo que dice el hombre, eso es lo que dice el diablo. Pero Jesucristo viene a cambiar, como dice la palabra del Señor. Él viene a salvar lo que se había perdido. Yo era uno de ellos que estás perdida. Gloria al Señor. Pero yo hoy le doy gracias a Dios, porque hoy puedo declarar, hoy puedo decir que ese Dios que predicamos, a ese Dios que le alabamos, vive y sigue obrando y sigue restaurando matrimonio. ¿Cuántos matrimonios de hoy en día el amor se ha perdido? Porque el enemigo cumple su palabra, pero también Dios lo cumple, y Dios es más poderoso. El enemigo dice: yo vengo a hurtar, matar y destruir. Y lo que hace en el matrimonio, mata ese amor, mata todo aquello. Y luego que viene en el matrimonio, los pleitos, la contienda, viene todo aquello, ¿verdad? Usted sabe, conoce qué es lo que se mueve en los matrimonios. La infidelidad, el pecado. Gloria a Dios. En mi matrimonio así estaba. Había de todo, hermano. Por eso yo pensaba que ya mi vida no iba a ser igual. Por eso yo pensaba que mi matrimonio jamás iba a ser igual. Ya no iba a amar a mi esposo. ¿Sabe qué? Algo que le decía cuando mi esposo llegó a los pies de Cristo. Él me decía: Cristo cambia, Cristo te ama, Él quiere restaurar nuestro matrimonio. Y yo solamente le decía, solamente a mi boca había: tú no cambias ni volviendo a nacer. Pero era porque yo no había conocido ese Cristo. Porque cuando Cristo viene a nuestras vidas, todo aquello malo se va. Pero yo no había tenido ese encuentro con el Señor. Gloria a Dios. Recuerdo muy bien que mi esposo, mi pastora, la que estuvo ayer, ella es mi pastora, gloria al Señor. Ella, verdad, testifica que cuando mi esposo llegó llorando, pidiendo ayuda. Él no quería, verdad, el divorcio. Él no lo quería. Él, su palabra era: dame una oportunidad. Dame otra oportunidad y no te voy a fallar. Pero ¿qué dice la persona cuando está en el alcoholismo? Cuando está en la drogadicción, cuando tiene un vicio. ¿Qué dices? Que yo quiero. Y le promete muchas cosas al esposo, a la esposa. Le promete muchas cosas a la familia. Pero no hay ese cambio si no está Jesucristo en el corazón del hombre. Cuando mi esposo, verdad, él llegó, yo no le creía. Pero ya Jesucristo estaba haciendo la obra. A los 5 meses, la fe de mi esposo, la oración de la iglesia, llegó hasta el trono del Dios Altísimo. Y sabe que ahí vine. Y hoy me doy cuenta que esa palabra no es mentira. Esa palabra donde dice que toda rodilla se doblará ante Dios. Yo que era una de las personas que me burlaba de los evangélicos. ¿Cuánta gente de hoy en día que se afirma, se dice ser religioso o tener una religión, cuando Jesucristo dice que Él no es religión? ¿Cuántos a veces decimos que yo soy así, así nací, así me voy a morir? Jesucristo viene a dar libertad, aleluya. Yo no quería nada del evangelio. Yo decía: ¿cómo voy a ir con esos locos? ¿Cómo voy a ir con aquellos que lloran? Porque la gente se burla. ¿Sabe por qué se burla? Porque nos decimos ser pentecostés. Porque le damos libertad al Espíritu Santo. Pero déjeme decirle, querida persona que me está escuchando, Jesucristo no es religión. Y no es emocionalismo que nosotros tenemos. Yo hoy puedo gritar, yo hoy puedo saltar, hoy puedo levantar las manos y puedo decir que soy libre, porque Jesucristo me hizo libre. Cuanto antes yo no podía hablar. Yo he testificado muchas veces que yo no podía hablar, hermano. Yo era muy vergonzosa, la vergüenza me ganaba. Pero cuando el Señor viene a mi vida, Él cambió todo eso. Él se llevó toda tristeza, todo odio que yo tenía para con mi esposo. Yo le decía a mi esposo: te odio. Y yo lo que quería era el divorcio. Pero ¿sabe qué? Yo le doy gracias a Dios porque ese esposo, ¿verdad? Que en ese tiempo andaba perdido, le creyó a ese Dios de poder. Y él fue de rodillas y él clamó. Y él le creyó a ese Cristo poderoso, que su matrimonio iba a ser restaurado. Y hoy, para la honra y gloria del Señor Jesucristo, hoy yo puedo hablar con libertad. Y puedo decir con esa libertad que yo amo a mi esposo, que lo amo, que lo respeto cuando antes no había respeto. Hoy puedo decir que ese hombre machista, ese hombre que muchas de las veces hoy en día, el hombre
y aún a veces cristiano, gloria a Dios, hay machismo en el corazón. Hay ese viejo hombre, hay ese hombre que solamente dice: aquí mando yo, aquí la mujer no tiene palabra. Así era mi esposo. Él era una persona que yo no le podía decir nada. Era una persona que él tenía la razón. Y siempre me crié en ese ámbito sumisa. Si él me decía que era blanco, aunque fuera negro, era blanco para mí. Pero cuando Cristo vino a mi vida, cuando Cristo transformó mi corazón y el corazón de mi esposo, hoy puedo decir que él es un varón de Dios. Hoy puedo decir que es un siervo del Dios Altísimo. Porque cuando no se conoce el Evangelio, el hombre siempre es machista. El hombre siempre tiene la razón. Pero cuando viene a Cristo, ese hombre machista, ese hombre cruel, ese hombre malvado, porque yo así le decía a mi esposo, yo le tenía un odio tremendo. En mi corazón había odio, resentimiento. Yo le culpaba de muchas cosas. Cuando Jesucristo viene a mi vida, Él sanó mi herida, mi corazón. Yo recuerdo muy bien que mi esposo buscó ayuda con psicólogo. ¿Cuánto hoy en día mucha gente recurre a lo más fácil, al psicólogo, a la brujería, a la santería? Pero déjame decirle una cosa, que no hay ayuda para ellos. Hoy yo le puedo decir con seguridad que no hay poder más grande, que el psicólogo le podrá dar un consejo, pero el consejo que viene de arriba es el que edifica, es el que da libertad, es el que trae el amor nuevamente. Una de las personas, su servidora, que decía: jamás vuelve el amor para mi esposo. 12 años de sufrimiento, 12 años de odio hacia él. ¿Sabe qué había en mi corazón? Resentimiento, odio. Y en mi mente siempre había esto: un día me las vas a pagar. Un día todo lo que me hiciste me las vas a pagar. Pero le doy gracias a Dios porque Él vino a mi vida. Él vino a ese encuentro. A veces nosotros pensamos que nosotros buscamos a Dios, pero no. Es Jesucristo quien viene a ese encuentro. Es Jesucristo quien viene y que en su misericordia extiende su mano y nos saca del lodo cenagoso. De ahí donde nosotros no podemos. Hoy yo le doy gracias a Dios, porque hoy yo puedo hablar de ese Cristo de poder. Hoy entiendo que la Biblia es la palabra de Dios. Y no me avergüenzo del Evangelio, dijo el apóstol Pablo, porque es poder y potencia del Dios Altísimo. Hoy yo no me avergüenzo del Evangelio. No me da vergüenza que me digan que ando con faldas largas, porque así le agrada a Dios que le sirvamos las mujeres. No me avergüenza alabar y glorificar el nombre de Dios, porque Él me dio la libertad, porque Él transformó mi vida, porque Él restauró mi matrimonio. No me avergüenzo del Evangelio, porque tengo salvación eterna, porque hoy tengo una salvación que fue pagada a precio de sangre. No quiero ofender a nadie, Dios lo sabe, pero ciertamente no fue María, no fue José, fue Jesús de Nazaret, que pagó un precio y un precio grande. Él derramó toda su sangre por mí, por ti. Él derramó hasta la última gota de la sangre. ¿Sabe para qué? Para aquella lesbiana, para aquella prostituta, para aquel homosexual, para aquel sicario, para aquel brujo, para todos aquellos que creen que no hay esperanza, para los matrimonios que se están destruyendo, para los hijos alcohólicos, para aquel que no puede. Por eso murió Jesucristo. Hoy yo le doy gracias a Dios, porque hoy yo puedo hablar de ese Cristo de poder, ese Cristo que un día yo rechacé. Ese Cristo me vino a dar salvación, y por ese Cristo yo siempre le digo a mi Señor: